Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro tutorial de SQA Arquitectura. Mi nombre es Alan Aquino. Eh, en esta ocasión y siguiendo con los tutoriales anteriores, vamos a seguir ampliando la creación del template. Esto para que lleguen a tener las facilidades en la creación o el dibujo de algún proyecto que lleguen a tener. Vamos entonces a proceder a iniciar la configuración del template que ya veníamos trabajando. Vamos a darle clic en el botón de nuevo. Vamos a seleccionar acá ISO con tamaños de papel ISO. Le damos a abrir y vamos a tener varios papeles que ya hemos realizado. Pueden colocar la cantidad de papeles que usted deseen, o pueden colocar un solo tamaño de papel general para impresión, para ajuste, para todo lo que deseen, ya sea presentación, impresión, corrección, y esa misma se va a imprimir en todos los tamaños. ¿Qué quiero decir? Que pueden colocar la configuración del papel de 60 por 90, el Arch D, conocido como el Arch D, o el ISO 1 A1, perdón, para que puedan tener pues al alcance esta configuración. Sin embargo, vamos a ver lo que es en esta ocasión la configuración de la dimensión o la acotación, las líneas de acotación. Antes de comenzar a conocer las líneas de acotación, vamos a ver una pequeña configuración que se debe de conocer antes de hacer estas configuraciones de dimensión. Vamos entonces a darle clic derecho a cualquier hoja que deseemos dentro del, o cualquier hoja de presentación o cualquier layout que tengamos creadas. Vamos al Page Set Manager y nos vamos a modificar. En este espacio de ploteo de escala o escalado de ploteo, aquí en esta configuración dice 1 milímetro es igual a una unidad. Esa misma configuración nos va a servir para todas las demás configuraciones que llegamos a tener o que lleguemos a tener, perdón. Vamos a cerrar. Eso va a variar, obviamente, dependiendo de la configuración que tengamos en cada tamaño de papel. Pero como nosotros le hemos aplicado esa configuración de 1 es igual a 1 a todos los tamaños de papel, creo que no tendremos esa variación que generalmente tienen algunas personas al momento de escalar o al momento de dibujar. Ahora bien, vamos entonces a entrar al Dim Style. Le damos Enter y del estándar creamos uno nuevo, le colocamos el nombre que queramos, le damos Enter y empezamos con las líneas. Las líneas, pues obviamente las líneas de dimensión tienen un color establecido o un color por layer o un color que se establece desde la configuración del estilo de dimensión. Obviamente uno escoge la manera de poder configurarlo. Vamos bien. Vamos al tipo de línea. Generalmente lo coloco por layer porque es por capas, por el tipo de cotación, de asignación de capas, perdón. Y también el grosor de la línea también puede ser por capas. El espaciado de la línea de base puede ser pues de 0.5. Tengan en cuenta que la configuración o que que la configuración que tenemos en mente en la configuración de papel es de 1 igual a 1, es decir, 1 milímetro es igual a una unidad. En la extensión de líneas, en la extensión de la dimensión de líneas,
puedes extender estas líneas más allá de la línea de dimensión. Es decir, que puedes colocarlo, vamos a colocarlo 2 milímetros más allá de la línea de dimensión. Y desde el origen vamos a dejarlo en 1. Y colocamos arreglar la extensión de líneas a una dimensión de 5 milímetros. Y recuerden, una unidad es igual a 1 milímetro. 5 unidades es igual a 5 milímetros. En la extensión de líneas por layer, el tipo de línea, vamos a cargar el dashed. Vamos a aplicar el dashed. Y aquí vamos a aplicar el dashed. Y aquí el grosor de la línea. En simbología, el tipo Architectural Thick, en nuestro caso, para los leader, apertura de 30 grados, el tamaño de la flecha va a ser de 3 milímetros, la marca va a ser de 2, el breaks size desde 4. Estas no las voy a tocar, estas que están acá, no las quiero tocar. O mejor dicho, no las debo de tocar por el momento. Más que nada porque es una configuración distinta. Lo podremos explicar en otro momento con otro tipo de configuración. El tamaño del tipo de texto o estilo de texto puede ser cambiado dependiendo de cómo seleccionemos nuestro texto o creamos uno nuevo. Si nosotros le llegamos a colocar una altura aquí, esa altura va a ser la definitiva, no va a haber modificación en este espacio de altura de texto, lo cual no voy a hacer. Es decir, que esto por default debe ser 0. Aquí vamos a utilizar ya sea el Arial o el Bangotic. Preferencia Arial. Arial es la letra más aplicada, por decirlo así. El tipo de letra o el color de letra depende de la capa. El relleno pues es un cuadro. Vamos a colocar el tamaño del texto. El relleno es un cuadro que viene a tener dentro del texto. Puede ser color rojo o otros colores. Yo no le voy a colocar ningún relleno. Dibujar un marco alrededor del texto. Pues su propio nombre lo dice. Dibuja un marco alrededor del texto. Vertical, centrado o encima de la línea de dimensión. Centrado. La vista de dirección puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de cómo leamos o cómo estemos leyendo. La colocación o alineación del texto es horizontal o alineada con la línea de dimensión o utilizando el ISO estándar. Generalmente es horizontal, pero pueden colocarlo alineado con la línea de dimensión. Eso va a depender del criterio y la forma de dibujo en donde se estén ubicando. Vamos a ajustar, la pestaña de ajustar. Dice aquí, si no hay suficiente espacio para el texto y la flecha dentro de las líneas de extensión, estas que van a marcar dónde se va a acotar son las líneas de extensión. Lo primero que debe de salirse fuera de la línea de extensión puede ser cualquiera de los dos, texto o flecha, lo que se ajuste mejor, o flechas o texto, o ambos, flecha y texto, o permanecer siempre el texto entre las dos líneas de extensión, aunque no quepa. Obviamente también puedes aplicar la de suprimir
Las flechas, si no caben dentro de las líneas de extensión, la puedes activar o la puedes dejar como tal desactivada. Cuando coloques el texto y no está, cuando se coloque el texto y no está en la posición por defecto, lo primero que va a hacer es colocarse encima de la línea de dimensión, que es esta de aquí, con un líder, o al lado de la línea de dimensión, o sobre la línea de dimensión sin líder, sin una flechita que las identifique. La escala de las características de dimensión pueden ser anotativas o pueden ser escaladas sobre todo el dibujo, o pueden ser escaladas las dimensiones con respecto a la layout. Va a depender de lo que ustedes deseen. Esta generalmente no la deben de tocar. Bueno, yo no la toco precisamente porque luego te puede dar un poco de lata. Bueno, a mi parecer te puede dar un poco de lata. Ajustar finamente colocando el texto de manera manual, o dibujar una línea de extensión, una línea entre las líneas de extensión. Es decir, que si no hay una línea, si no está activado esta, no hay línea de extensión desde la colocación de la referencia. Vamos entonces con las unidades primarias. Estas unidades pues van a regir toda la acotación. Más que nada porque trabajas con todo a ella. Así que la unidad o el formato de unidad va a ser y es, vamos a salvar esta, cerramos. La unidad del formato es muy distinta a la unidad del dibujo. La unidad del dibujo controla prácticamente todo. Controla el dibujo en el Model Space y controla el dibujo en el Paper Space. Esta precisión también, de igual manera, es muy distinta y difiere mucho de la que va a acotar los dibujos. Vamos entonces a ver que esa modificación de esta configuración puede ser científica, decimal, ingenieril, arquitectónica, fraccional o de escritorio de Windows. La de escritorio de Windows es pero muy simplona. La científica pues tiene exponencial. La decimal es la que utiliza todo mundo, o mejor dicho, utilizan más que nada de manera métrica. La ingenieril o la ingeniérica utiliza las pulgadas, pero con precisión de pulgadas. La arquitectónica utiliza pulgadas y pies, igual que la ingenieril, pero de manera fraccionarias. Las fraccionarias también utilizan fraccionarias y pero son de manera muy decimal. Vamos a utilizar entonces las decimales. La precisión pues generalmente puedes colocarla en 2 o puedes colocarla en 0 sin precisión. Eso quiere decir que independientemente de la precisión de las unidades de dibujo de manera general, la acotación tiene otra precisión o colocación de precisión para el dibujo, que puede ser mayor o menor de lo que las unidades de dibujo, las unidades del formato de dibujo representen. El separador decimal o fraccionaria decimal, que son números menores a 1 y mayores que 0, son separados por un punto, por coma o por espacios. En México se utiliza por puntos, ya que la coma es un separador de miles
y pues sería un poco confuso o en el ambiente arquitectónico de México utilizar separadores fraccionarios o decimales, una coma, pero se llega a entender. Los prefijos van antes de la colocación del número de izquierda a derecha. Los sufijos van después de la colocación del valor del dibujo de la acotación, ya sea, de izquierda a derecha, y se coloca del lado derecho. La escala de medida o el factor de escala de medida pues tiende a ser un factor de escala que llega a multiplicar todas las acotaciones por este factor. Puede ser una escala mayor o una escala menor. Depende prácticamente de todo. Esta escala se puede tanto aplicar de manera general o se puede aplicar única y exclusivamente a los layouts. La supresión de cero en el leading tiende a ser en la manera de líder, o sea, en la primera parte, o en el trailing, que sería la parte después del valor numérico de la acotación. Las unidades angulares, las unidades de dimensión angulares también tienen su separación y difieren tanto de las dimensiones lineales de unidades del formato de esta acotación como también del dibujo. Es decir, que no son las mismas dimensiones angulares con una precisión de quizás 8, dependiendo de cómo esté configurado en este caso el archivo tiene una configuración de 6 valores de precisión o 6 ceros de precisión, y aquí pues puedes colocarlo de dos valores o de 2 ceros de precisión, y la supresión de cero y de igual manera en el leading y en el trailing. Vamos entonces a las unidades alternadas o alternas, que muestra valores con los cuales se puede multiplicar el valor que tengamos acá. En este caso, toda nuestra configuración de nuestro archivo es en unidades métricas. La configuración de unidades alternas tiende a ser un factor que llegas a multiplicar, ya sea de 1 pulgada, para minimizar la cantidad de valores, o un pie para saber la cantidad de pies que existen. Es más que nada como una conversión de ese valor. Bueno, yo creo que sería todo por hoy, porque en ese momento ya se me ha acabado la batería. Estaremos explicando en el siguiente tutorial lo que comprende las unidades alternadas y las tolerancias, pero hasta el momento yo creo que estas son suficientes como para colocar unas dimensiones o una configuración de estilo de dimensión adecuada y apropiada. Desactivamos esta, le damos OK, lo cerramos y vamos a cerrar. Vamos a salvar cambios. Obviamente lo vamos a salvar como un template, pues es la configuración del template que estamos haciendo. Salvamos, le damos que sí deseamos reemplazar, le damos que sí deseamos salvar todos los layers como reconocidos y termina todo. Me despido de ustedes. Mi nombre es Alan Aquino. Espero verlos pronto en el siguiente tutorial. Hasta luego.